Ahora va a decir unas palabras nuestro decano, Marcelo Paz, y luego empiezan Roxana como la moderadora de la mesa. Cuando ustedes me digan, empiezo, ¿eh? Ya podés comenzar, Marcelo, por favor. Bueno, buenos días a todos y a todas. Desde un lugar medio raro, porque tengo una reunión, recién les comentaba a los expositores en el Hospital Garrahan, así que me quedé en el auto para no perderme, aunque sea el inicio del tercer día de la CIDI, y además quería estar fuertemente en la charla que tiene que ver con el turismo. Varios son los motivos. Primero, el compromiso de la escuela con la carrera, con los estudiantes, con los docentes de la carrera, y por otro lado, con la situación emergente de la pandemia en lo que tiene que ver con la incertidumbre que genera el turismo a nivel mundial. Así que lo mejor que nos puede pasar es seguir debatiendo, es seguir analizando qué va a pasar el día después y cómo nosotros, en nuestro caso, desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista personal, nos volvemos a reinsertar en la lógica del turismo, del disfrute, que va a tener un eje central seguramente como una de las consecuencias naturales de la pospandemia, que vamos a darle el valor nuevamente de las cosas más simples, de compartir un asado, de charlar con amigos, de irnos de viaje, de disfrutar de un buen espacio público, de un lago, del turismo en toda su expresión más amplia. Así que les paso la palabra a Roxana, yo los voy a seguir todas las charlas desde la reunión que tenga y les deseo el mayor de los éxitos y que sigamos trabajando todos juntos. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente. Es un gusto que estemos todos reunidos, como mencionaba Marcelo, para hablar de turismo en un momento tan particular y tan especial. Son muchos los desafíos y las problemáticas a las que se enfrenta el sector, y ciertamente la posibilidad de brindarnos un espacio para reflexionar juntos, para establecer nuevas posibilidades en este paradigma, nos alegra. Así que agradecemos a la Escuela de Economía y Negocios la posibilidad de una edición más y de este espacio. Les cuento cómo nos vamos a organizar. Tenemos previstas 4 exposiciones, las vamos a escuchar en continuidad a las 4, y al final vamos a reservar un espacio para las preguntas que les vayan surgiendo a medida que escuchan a los distintos expositores y sus trabajos, y las vamos a manejar a través del chat. Bueno, dicho esto, entonces damos comienzo, porque hay muchos temas, todos muy diversos, mucho trabajo de las investigadoras de fondo, y vamos a iniciar esta mañana con la presentación de Yasmín Abrán, becaria doctoral del CIDETUR, y Micaela Gross, pasante del CIDETUR de la Escuela de Economía y Negocios. El tema que ellas nos van a presentar tiene que ver con la situación del turismo antes del COVID-19 y una reflexión con lo que está pasando en función de esa situación, analizando específicamente el barrio de San Telmo desde la mirada de sus residentes. Yasmín, Micaela, si están listas, las escuchamos. Hola, buenos días a todos y a todas. Ahí comparto la pantalla. Buenos días a todos. ¿Se ve bien? Sí, Mica, perfectamente. Buenísimo. Si la podés, ahí va. Perfecto. Ahí perfecto. Bueno, mi nombre es Micaela y junto con mi compañera Yasmín les vamos a estar presentando esta ponencia. Esta investigación la hicimos en el Centro de Investigación y Desarrollo del Turismo de la Escuela, justamente porque una de las preocupaciones centrales que tenemos es cómo se va a desarrollar el turismo una vez que se reanuden las actividades. Y para esto partimos del supuesto que para que la reactivación turística del barrio estudiado se realice de manera sostenible, es fundamental que se conozcan los escenarios previos de la actividad para que en base a esta información se generen las políticas públicas adecuadas y que la planificación sea con una participación comunitaria, porque justamente a través
de la mirada de los residentes se pueden identificar determinadas problemáticas que requieren de la atención de los gestores. Este trabajo lo hicimos en el marco de un proyecto de investigación cuyo objetivo es identificar los impactos que genera el turismo en la ciudad de Buenos Aires a través de la generación de indicadores de sostenibilidad. Para cumplir este objetivo, el año pasado, en los meses de septiembre y octubre, realizamos unas encuestas en conjunto con el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y con una previa coordinación del centro por parte de Daniela Tielul, a quien le mandamos un gran saludo. Estas encuestas se las hicimos a los residentes que se encontrasen circulando por el área de afluencia turística, que sean mayores de 18 años. Para el cálculo de la muestra se hizo un muestreo probabilístico aleatorio simple y el cuestionario se hizo en base a variables sugeridas por la Organización Mundial del Turismo y también a otros aspectos de relevancia que indaguen sobre la percepción que tienen los y las residentes sobre la actividad turística. Cuando comenzamos a realizar el análisis de estos resultados, identificamos una contradicción entre los datos cuantitativos y los datos cualitativos, y esto nos llevó a preguntarnos a qué se debía esta disonancia en la percepción que tenían del turismo los y las vecinas de San Telmo. Y por esto empezamos a indagar en la literatura escrita sobre la ciudad de Buenos Aires y el turismo en la ciudad. Identificamos una correlación entre los resultados obtenidos y el enfoque de desarrollo turístico que se implementa en la ciudad de Buenos Aires. Por eso el objetivo de esta ponencia es analizar la percepción que tienen del turismo la población local del barrio de San Telmo a través de este enfoque de desarrollo turístico que se implementó en las ciudades desde 1996, que es cuando se efectiviza su autonomía, hasta la actualidad. Para esto, en primera instancia, examinamos los resultados de las encuestas, luego hicimos una recopilación bibliográfica actualizada de la literatura que abordara y analizara las políticas públicas implementadas en la ciudad en relación al turismo, y por último se hizo una contrastación de los datos empíricos y la literatura a través de un enfoque cualitativo. Bueno, buenos días. Y para continuar con este análisis, lo primero que vamos a hacer va a ser presentar el área de estudio, es decir, dónde estamos trabajando en este trabajo. Mica, si puedes pasar a la siguiente. Bueno, nuestro trabajo se centra en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La ciudad es el principal destino urbano de la Argentina y es la principal puerta de ingreso al país. Con sus casi 3 millones de habitantes y 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado, es la ciudad capital del país y tiene la categoría de autónoma. La autonomía de la ciudad quiere decir que la ciudad tiene su propia constitución y que sus habitantes pueden elegir a sus propios representantes. La ciudad, está compuesta por 48 barrios y esto está organizado en 15 comunas, que son unidades descentralizadas de gestión, que agrupan uno o más barrios para facilitar la administración. En particular, nuestro trabajo se centra en la Comuna 1, que fue destacada como la de mayor afluencia turística por un trabajo previo que hicimos dentro del mismo centro de investigación. La Comuna 1 está compuesta por 6 barrios, y entre ellos se destaca que se encuentra el casco histórico de la ciudad. Los 6 barrios que la componen, para quienes conocen más o menos, son Retiro, Montserrat, San Telmo, Puerto Madero, San Nicolás y Constitución. Y en nuestro trabajo acotamos directamente al barrio de San Telmo. San Telmo es uno de los principales barrios turísticos de la ciudad de Buenos Aires, no solamente por su gran acervo patrimonial, ya que, como mencionaba, es parte del casco histórico y fundacional de la ciudad, sino también porque es globalmente conocido debido a que está íntimamente relacionado al tango y al fileteado porteño, ¿sí? Ambos patrimonios inmateriales de la humanidad. En este trabajo lo que proponemos es hablar del desarrollo estratégico del turismo en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Lo que pretendemos en esta diapositiva es presentar los principales lineamientos, ¿sí? De forma clave, para que puedan identificar los principales momentos y tenemos una idea clara
de cómo se aborda el desarrollo estratégico de la ciudad. Nuestro análisis comienza en el año 1996 porque es la efectivización de la autonomía de la ciudad, esto que les comentaba previamente. En 1994 se toma la decisión de separar a la ciudad como autónoma, como un territorio autónomo, y en 1996 esta autonomía ya era efectiva. Ya desde ese momento podemos observar una valoración del turismo como actividad económica que se va a mantener sostenidamente hasta el día de hoy. Para este análisis tomamos 3 planes estratégicos de marketing de la ciudad, que son el de 2001, 2010 y 2016, que si bien, como podemos observar, no dicen en su nombre que son un plan estratégico de turismo, no lo dicen en su título, sí aparece como un eje transversal y una de las actividades más importantes dentro del desarrollo de la ciudad, sí aparece constantemente. Otro momento clave para comprender el desarrollo estratégico de la ciudad tiene que ver con el año 2007, con la creación del ente de turismo de la ciudad. El ente de turismo es un ente autárquico, quiere decir que depende directamente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que se encarga de promocionar, administrar y gestionar el turismo dentro de la ciudad de Buenos Aires. Esto es como para tener una idea general, es algo que vamos a seguir trabajando a lo largo de esta presentación, pero lo que queremos analizar es cómo estos conceptos de marketing urbano y cómo esto influye dentro de la imagen y de la ciudad. Bueno, ahora les vamos a presentar los resultados que obtuvimos de esta contrastación entre los datos empíricos y la literatura. Como primer punto, vamos a abordar el tema de la imagen turística y de la marca ciudad. Como comentó Yasmín, estos lineamientos y planes estratégicos tienen como eje transversal establecer una imagen de la ciudad que sea armoniosa y positiva para que funcione justamente como una marca ciudad. La pregunta es, bueno, ¿cómo se establece esta imagen? Lo que se hace en términos generales es seleccionar y valorizar determinadas particularidades y singularidades que diferencian a la ciudad de los demás destinos urbanos, y a través de esta construcción de atractivos distintivos, lo que se hace es, bueno, crear una imagen de la ciudad y se la promociona como una ciudad cosmopolita, diversa y competitiva en el contexto mundial. Es así que lo que buscan estos planes es captar el turismo internacional, y esto lo vimos reflejado en los resultados de las encuestas, justamente porque el 62% de los y las residentes del barrio de San Telmo comentaron que solo percibían la presencia de turistas extranjeros en el barrio, y un 35% ambos tipos de turistas, sería internacionales y nacionales. Es decir, que se puede notar una fuerte, notoria presencia del turismo internacional. Como segundo punto, esta valorización que se hace de San Telmo como un barrio turístico en el mercado internacional, lo que provoca es presiones en el mercado inmobiliario que conllevan al aumento de los precios de los alquileres y, por otro lado, también a un aumento de los precios de los productos. Y esto también fue expuesto por parte de los vecinos y las vecinas del barrio de San Telmo, ya que más del 60% de las personas encuestadas comentaron que el turismo genera aumento tanto de los alquileres como de los productos. Como tercer punto, bueno, vamos a hablar de la identidad cultural. Según lo expuesto en la literatura abordada, esta imagen turística que se construye de la ciudad de Buenos Aires se lo hace a partir de recurrir a la cultura como esta forma de determinar determinadas características locales que la diferencian de otros destinos, como se comentó anteriormente, y esto se hace por el proceso de globalización que tiende a la homogeneización. Entonces, al ser el turismo una actividad que genera este intercambio entre la mismidad y la otredad cultural, bueno, los gobiernos aprovechan esto para fomentar una identidad cultural, una identidad porteña, y usan esta estrategia para posicionar el destino. Esto también, bueno, esto explicaría el motivo por el cual el 76% de los y las vecinos del barrio de San Telmo comentan que no consideran al turismo como una actividad que produzca una pérdida de la identidad, justamente porque a través de estas estrategias lo que se busca es, a través de
el marketing turístico fomentar esa identidad. Entonces estas políticas son presentadas como un mecanismo que la fortalece. Bueno, como cuarto punto importante a destacar tiene que ver con la oferta turística. ¿Qué es lo que la ciudad y en particular el barrio de San Telmo ofrece al turista? Ahí. Bueno, para empezar a pensar qué es lo que ofrece la ciudad en materia turística, debemos remontarnos a lo que diversos autores y autoras denominan el boom turístico. A principios del milenio, particularmente entre el 2000 y el 2002, en la ciudad de Buenos Aires se observó lo que es conocido como el boom turístico. Luego de una de las más cruentas crisis económicas de la Argentina y producto de la devaluación, Argentina y en particular Buenos Aires se posicionaron como un destino accesible para el turismo internacional. Eso marca el momento en que se empiezan a valorizar el turismo dentro de Argentina y dentro de la ciudad en particular. Y para ello se usa una valorización del patrimonio urbano como recurso cultural, ¿sí? Entonces encontramos que el desarrollo, justamente en particular y particularmente en San Telmo, el desarrollo turístico depende directamente de la preservación de su patrimonio, ya que es uno de los principales atractivos del San Telmo y de la ciudad como destino. Esto se ve observado, si pueden observar el primer gráfico a la derecha, que más del 70% de las personas encuestadas consideran que el turismo incentiva la protección del patrimonio histórico. Otra de las características principales del desarrollo turístico a partir de los años 2000 y según la literatura consultada tiene que ver con la generación de festivales, ferias, eventos y todas las distintas oportunidades de ocio. Y esto también se encuentra dentro de los resultados de nuestras personas encuestadas, de los y las residentes, que casi el 80% de las personas encuestadas consideran que el turismo genera nuevas oportunidades de ocio, paseos y diversión. Y como quinto punto importante a destacar, estamos hablando de cómo es la planificación y si es sostenible o no dentro del barrio. Para ello tomamos esta cita textual de Rodríguez, 2019, que explica cómo esta imagen de ciudad puede también generar una imagen de gobierno. Y lo que nos plantea esta autora es repensar y tener en cuenta y cuestionarnos a quiénes realmente se dirige esa oferta. Y esta autora indaga en que está ligado a las industrias de la economía simbólica. Esto lo pudimos rastrear dentro de los resultados de las encuestas al mismo tiempo. Lo que se puede observar, por ejemplo, en la nube de palabras a la derecha, es que al preguntarle quiénes intervienen en el desarrollo turístico del barrio, la mayoría de los y las residentes dijeron agencias. Fue la palabra más, el actor más mencionado. Y esto también se condice cuando les preguntamos a los y las residentes si consideraban que participaban dentro de la planificación y el desarrollo turístico del barrio. Un 18% nos contestó que no sabía o que no supo respondernos, y hubo casi un 46% que indicó que directamente no participaban dentro de la planificación del barrio. Esto en alguna parte va en concordancia con la literatura. Bueno, ahora les vamos a presentar las principales conclusiones de esta ponencia. Bueno, a través de este diálogo entre la literatura y los datos pudimos evidenciar, bueno, en principio por qué San Telmo es un barrio tan posicionado turísticamente en la ciudad de Buenos Aires, ya que justamente responde a esta imagen turística que se promociona de la ciudad internacionalmente. Como segundo punto, esta transformación que se hace de la cultura como un recurso para el turismo podría explicar la percepción que tienen los y las residentes del barrio de San Telmo de que el turismo no generaría una pérdida de la identidad, sino que por el contrario fomenta la protección del patrimonio. Y bueno, por último, y también teniendo en cuenta esto que nos mencionaban los y las residentes con los precios de alquileres y los productos, consideramos que para la reactivación del turismo pospandemia y en concordancia con un montón de organismos, debemos pensar y propiciar un desarrollo, ¿sí?, a futuro que se enfoque dentro de la sostenibilidad a largo plazo y que para ello es sumamente importante
la participación efectiva de la comunidad local dentro de la planificación turística. Entonces, lo que nos planteamos es, a partir de conocer el escenario previo a la crisis actual, es para poder replantear y repensar cómo lo vamos a desarrollar en un futuro. Bueno, Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Yasmín, muchas gracias, Micaela, clarísimos los datos, clarísima la contrastación, el informe. Bueno, y vamos a seguir en Buenos Aires, seguimos un poco más en Buenos Aires, en nuestra querida ciudad. A continuación, el trabajo a exponer pertenece a la doctora Mercedes Braco. Mercedes, ¿estás por ahí? Porque... Acá estoy. Ah, perfecto. Hola, Mercedes, buen día. Perfecto. Bueno, Mercedes nos acompaña desde una institución ajena a la escuela. Le damos la bienvenida. Mercedes es doctora en Ciencias Sociales, especialista en Gestión Cultural e investigadora del CONICET. Ella nos sigue hablando de Buenos Aires, específicamente su tema trata sobre la imagen turística de Buenos Aires, las transformaciones urbanas e imaginarios en disputa. Cuando quieras, Mercedes. Bueno, muchas gracias a todos, buenos días, gracias por compartir gracias por invitarme a compartir este espacio. Bueno, voy a compartir la pantalla. A ver. Ahí pueden ver el PowerPoint. ¿Sí? Bueno. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces comienzo. Mi trabajo está bastante en diálogo con el previo de las chicas que presentaron, si bien tengo algunas divergencias que voy a presentar, pero la verdad es que, bueno, está bueno que estén juntos porque dialogan bastante. Por un lado, les comento que esta ponencia que voy a presentar recoge el trabajo de más de 10 años que vengo haciendo respecto a procesos de patrimonialización y turistificación de la ciudad en distintos barrios. Voy a presentar acá 3 estudios de caso, que son La Boca, Palermo y San Telmo. Y la idea un poco de pensar en la imagen turística de Buenos Aires y en cómo se construye es precisamente tratar de ver cuáles son los impactos en las transformaciones urbanas y en los imaginarios. De hecho, las chicas comentaron acerca de la identidad. Bueno, hay un poco del tema de la identidad ahí también atravesado. Y bueno, y en ese sentido lo que me interesaba comenzar a presentar es un poco en línea con este proceso, ¿no? En el cual Buenos Aires se va volviendo una ciudad turística, como las chicas comentaban, sobre todo en los últimos, desde los años 90, sobre todo cuando empiezan mayormente los planes y programas más específicos sobre el turismo. Es que, bueno, dentro de la plétora, ¿no? de cuestiones que se presentan al turismo, tanto en términos de lo que puede ser el patrimonio arquitectónico, de lo que pueden ser las experiencias y demás, hay una fuerte mirada sobre la identidad porteña, ¿no? Y entonces, bueno, cómo se construye esa identidad porteña y cómo puede ser valorizada de cara al turismo, ¿no? Y entonces en los últimos años vemos un montón de cuestiones vinculadas a la gastronomía, a determinadas experiencias que antes estaban vinculadas al ámbito doméstico y que pasan al ámbito público, ¿no? Por ejemplo, ahora se puede tomar mate en un barco, que hasta hace unos años no se podía. Está el Festival del Asado, la carrera de la pizza, ¿no? Hay una serie de cuestiones vinculadas con la identidad porteña que comienzan a tomar estado público y a ser también, digamos, objeto pasible de ser aprendido por los turistas. A partir de eso, ¿no? Y desde una perspectiva antropológica, yo no me manejo tanto con porcentajes y con números, sino más bien con etnografía. La hipótesis que trabajo es que, bueno, que el proceso de construcción de esta singularidad pone en tensión la coexistencia entre viejos y nuevos usos de estos espacios que ahora están presentados de cara al turismo y, bueno, y generan a veces algún tipo de conflictos, a veces algún tipo de negociaciones. El primer caso que les presento es el de el de La Boca. Y aquí, bueno, como ustedes saben, La Boca es un espacio que tempranamente, digamos, se convierte en un espacio turístico a partir de
los fines de los años 50, cuando Quinquela Martín y otros artistas remozan el pasaje Caminito y lo transforman en un museo al aire libre. Esto, bueno, transforma un poco la mirada sobre ese espacio, que antes era un espacio abandonado, y que refuerza igualmente un uso bastante intensivo que había del barrio respecto de sus cantinas, ¿no? Y también como que su paisaje urbano particular lo hacía atractivo para los residentes de la ciudad. A partir de digamos, que se crea Caminito, ¿no? Poquito a poquito y de manera bastante, digamos, espontánea, empieza a surgir un pequeño turismo, pero que también se ve prontamente contrastado con cuando, digamos, se desactiva el puerto en los años 70 y comienza una degradación urbana muy importante en La Boca, y que esta degradación urbana es acompañada por un imaginario ya vinculado a una degradación social, ¿no? Aparecen ideas acerca de peligrosidad, delincuencia, etcétera, etcétera, que son ideas que permanecen hasta el día de hoy. Entonces nos encontramos con esas dos miradas sobre La Boca, una mirada más pintoresquista, ¿no? Vinculada a los inmigrantes italianos, a los colores, a los artistas plásticos, y por otro lado esta mirada más de peligrosidad, de delincuencia, etcétera, etcétera. Estas son las miradas que venían conviviendo en La Boca hasta hace unos pocos años, cuando el gobierno de la ciudad empieza a instalar con fuerza, quiere empezar a instalar con fuerza otro tipo de imágenes e imaginarios, sobre todo a partir del desarrollo del Distrito de las Artes, la llegada de la Usina del Arte y toda una nueva serie de experiencias que el gobierno comienza a plantear allí. Entonces, bueno, también obviamente que sobre el barrio empieza a haber una presión muy fuerte en términos de la renovación del turismo, ¿no? Y por ejemplo acá vemos la colorificación del espacio central del turismo en La Boca, ¿no? Aledaño a Caminito. Después, bueno, también intervenciones sobre el mismo riachuelo, toda una serie de cuestiones vinculadas a el remozamiento de las fachadas, el arreglamiento de los adoquines, ¿no? La feria, la posibilidad de tomar algo al aire libre, los cantantes de tango, etcétera, etcétera, pero eso convive con un lado B de La Boca que está ahí nomás, digamos, a 2 cuadras está, esto fue lo que fue el incendio del conventillo Sanchetti, toda la gente parando en la calle y pidiendo soluciones habitacionales, muchísimos problemas de vivienda vinculados con la tenencia informal de la vivienda, o los desalojos, o los incendios, ¿no? Toda una serie de problemáticas muy propias del barrio que conviven, ¿no? A poquísimas cuadras con ese desarrollo de turismo. Pero bueno, aquí lo interesante entonces es que cuando el gobierno de la ciudad comienza con este proyecto, ¿no? Del Distrito de las Artes, busca instalar como un nuevo imaginario, ¿no? Entre el imaginario pintoresquista y el imaginario de la peligrosidad aparece un nuevo imaginario vinculado a mostrar La Boca como un lugar nuevo, vibrante, ¿no? Por eso también se lleva, por ejemplo, el Festival de Ciudad Emergente, que antes se hacía en Recoleta, se lleva a La Boca, y uno de los programas más importantes que se establece y más vistosos es el de Color BA. Bueno, aquí una denuncia, ¿no? Acerca del Distrito de las Artes y la idea de que la gente vulnerable que vive en la zona tiene que tratar de, la ley tiene que tratar de contar con soluciones habitacionales y tratar de sostener la permanencia de estas familias, cosa que está siendo bastante cuestionado. Y lo que les quería mostrar era esto, ¿no? Como parte del Color BA, que me imagino que muchos lo conocerán, pero se trata de pintar una serie de murales, se hizo en varias etapas y en varios años, alrededor de la Usina del Arte, en varias ediciones, y en una de las ediciones fue en los alrededores de Caminito, en el momento en el cual se estaba remozando toda el área, y el resto de las ediciones fue en los alrededores de la Usina del Arte, ¿no? Y entonces allí lo que se quiere mostrar precisamente es esto, ¿no? Un lugar vibrante, un lugar joven, un lugar para un turismo nuevo, ¿no? Que va a redescubrir La Boca a partir de del emplazamiento de estos murales.
Pero bueno, por supuesto que si bien hay una intención de construir este espacio como un espacio nuevo, vibrante, galería de arte al aire libre, ¿no? Con un tipo de lenguaje nuevo, la tensión que aparece aquí es que La Boca es un barrio con mucha tradición de artistas plásticos que fueron ninguneados y no fueron convocados para estas ediciones de Color BA, o alguno solo fue convocado en determinados términos. Bueno, hubo una serie de tensiones allí en donde además la tradición de los artistas plásticos de La Boca tiene que ver con representar cuestiones vinculadas con las problemáticas del barrio o con el paisaje urbano del barrio, y todo lo que se ve acá en el Color BA no tiene nada que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, aquí hay paradojas de la gentrificación inmobiliaria. Me pareció interesante este posteo en una página de Facebook del barrio, porque vendían un terreno en donde hay un mural precisamente realizado por artistas del barrio, en donde se denuncian los problemas del barrio. Por un lado, la violencia policial con los jóvenes, y por otro lado, la exclusión social vinculada a los desalojos que están sufriendo, ¿no? Y bueno, y acá un poco también para mostrar cómo todos estos desarrollos urbanos vinculados con el turismo, que tiene que ver con el Paseo Garibaldi, el Paseo Quinquela, el Paseo de las Artes, la Usina del Arte, digamos, van de la mano con todos estos desalojos que se muestran ahí con esos puntos rojos, con lo cual digamos que también es un poco la contracara, ¿no? Y entonces cuando uno piensa en esa... estos son los murales, ¿no? de los propios boquenses, digamos, artistas y no artistas, y vecinos, ¿no? Que tratan de contraponerse a esa imagen que quiere presentar el Color BA. Lo marqué así porque es el único que está ahí como justo en caminito, pero bueno, hay un montón de otros que, bueno, hablan de esto, ¿no? Del derecho a la educación, de las luchas por la jornada laboral, de la lucha de los bomberos por la cantidad de incendios que hay en el barrio. Bueno, toda una serie de cuestiones que hacen pensar si efectivamente esto que está proponiendo el gobierno de la ciudad para atraer al turismo responde o no a la identidad de las personas que viven en ese espacio y a las necesidades de las personas que viven en ese espacio, ¿no? Bueno, para pasar al segundo caso, que es el de Palermo, que también es un caso muy, muy conocido. Hay un pequeño mapa en donde, bueno, cómo se fue zonificando, resonificando y ultrasonificando la zona de Palermo, ¿no? Yo trabajé sobre todo la parte de Palermo Soho y la palermización de los barrios aledaños como Chacarita y Villa Crespo. Y aquí, bueno, la situación tiene que ver con los cambios también urbanos que realizó el gobierno de la ciudad para fomentar más esto no solo el turismo externo, sino también, digamos, el turismo de los residentes, ¿no? Como por ejemplo el levantamiento de las calzadas, el reacomodamiento de las ferias, y el enrejamiento de la Plaza Cortázar. Bueno, toda una serie de cuestiones que también generaron un montón de problemas con los vecinos, porque el hecho, por ejemplo, de que esté la feria alrededor de la Plaza Cortázar hace que los vecinos no puedan hacer uso de esa plaza como plaza, ¿no? Entonces, bueno, ahí también aparece un poco la disputa acerca de, bueno, de quién es este espacio, es de los vecinos, es para el turismo, a quién sirve esto, ¿no? Y bueno, y acá también algunos de los cambios operados en el barrio, por ejemplo, una planta baja transformada que antes, digamos, era un consultorio y se transforma en local, ¿no? Acá también un garage transformado en local, ¿no? Ahí hay también otra planta baja transformada en local. Y en ese sentido también pensar en cómo se enajena un barrio que hasta hace 20 años era un barrio de talleres mecánicos y viejas en batón, y aparece, bueno, toda esta nueva movida vinculada al diseño, ¿no? A la gastronomía de autor, y cómo eso, si bien en este caso es un barrio que socialmente es distinto al barrio de La Boca, porque es más un barrio por ahí de propietarios, de clase media, no deja igualmente de tener un impacto en términos de los usos del lugar, ¿no? Y de la apropiación del lugar. Bueno, acá un poco del proceso de palermización, que también, cuando en vez de singularizar, lo que hace es armar en serie, bueno, toda una cuestión que tiene que ver con la utilización de los viejos edificios, ¿no? Para instalar determinada estética vinculada con los colores fuertes, vinculada con cierto tipo de nombre que se le pone a los locales,
los pizarrones en la puerta, los bicicleteros en la puerta, ¿no? Toda una serie de cuestiones que empiezan a aparecer como en serie y que hacen perder singularidad al espacio. Que también es interesante pensar cómo esa estética, al resultar exitosa, bueno, se extiende mucho más allá del mismo barrio, ¿no? Y para finalizar un poco, lo dejé a lo último porque si no me daba el tiempo, igual las chicas ya habían hablado del caso de San Telmo, pero bueno, en el caso de San Telmo también lo que aparece es un poco más parecido, digamos, al caso de Palermo. Por un lado aparece esta cuestión del sobreuso, por ejemplo, de la calle Defensa los domingos, y entonces ahí también hay como una cierta tensión con los residentes acerca de que, bueno, para quién es el barrio, ¿no? Si es para los turistas o es para los vecinos. Un montón de cambios en los locales comerciales del barrio, locales comerciales que antes respondían a la reproducción de la vida cotidiana y que se empiezan a transformar en locales vinculados a los servicios turísticos. Entonces ahí también aparece como esta tensión, ¿no? La imposibilidad de entrar a tu casa porque tenés todo tapado por la feria. Bueno, la llegada también de las marcas transnacionales y cómo eso acompaña o compite con los negocios tradicionales del barrio. Y bueno, y para cerrar un poco, un caso que es más actual, que tiene que ver con el mercado de San Telmo, que no sé si conocerán, pero era un mercado, bueno, fue un mercado de abasto tradicional durante muchos años, de frutas y verduras. Hace unos 20, 30 años empezaron a recalar allí también anticuarios y gente que hace intercambio de cosas viejas, como en otros espacios del barrio. Y en los últimos 2, 3 años el mercado es privado, ¿no? Y los dueños comenzaron a fomentar que también comiencen a trabajar allí negocios vinculados a la gastronomía de autor y a la gastronomía como específica, como de ciertos elementos más gourmet, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también allí aparece fuertemente un reclamo de los vecinos que tiene que ver con precisamente, bueno, eso, de quién es el mercado, si es un shopping, si no, para qué sirve, ¿no? Si yo antes iba a ir a comprar mi verdura por poco dinero y ahora resulta que tengo que pagar un montón de dinero porque van los turistas o porque un café me sale una barbaridad. Entonces, bueno, también pensaba en traer esto como finalización, como para poner un poco también en tensión lo que planteaban las chicas acerca de si la identidad, digamos, se veía reforzada o no, si el patrimonio se veía reforzado o no, porque bueno, no digo ni que sí ni que no, pero digamos como que aparecen distintas voces que tienden a tensionar esa mirada. Bueno, lo mismo con el Parque Lezama, ¿no? Y la situación de si ponerle rejas o no, a quién le sirve o no, etcétera, etcétera. Pero creo que ya me pasé de mi tiempo, así que lo voy a dejar acá y cualquier cosa después seguimos en la discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Sin lugar a dudas, poner de relevancia todas estas temáticas siempre es bueno para la actividad y para el sector, pero creo que este es el momento ideal, porque ciertamente repensar estas tensiones en un contexto tan complejo, como está planteado a partir de la pandemia, nos permite ciertamente, desde la obligación que todas las instituciones tienen, ir generando posibilidades de cambio. Así que en función de eso seguimos un poquito más en Buenos Aires y damos lugar a la tercer ponencia, al tercer trabajo, también a cargo de 3 becarias doctorales del CIDETUR. Ellas son la licenciada María del Rosario Conde, la licenciada Micaela Spinelli y la licenciada Natalia Cervali, que nos van a hablar acerca de las industrias culturales en Buenos Aires y una posibilidad justamente para posicionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como destino naranja. Buenos días. ¿Se ve bien la pantalla? Perfecto, Mica. Perfecto. Bueno, buenos días para todos. Gracias Roxana, gracias a la Escuela de Economía y Negocios. Bueno, mi nombre es Natalia Cervali. Junto con María Rosario Conde y Micaela Spinelli les presentamos esta ponencia que surge de una investigación, las industrias culturales, una posibilidad para posicionar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como destino naranja. Ahora bien, ¿qué entendemos nosotros de este universo naranja? Bueno, por un lado, tomamos como base la definición de economía naranja que edita el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene que ver con un conjunto de actividades que de manera encadenada van permitiendo que
las ideas se vayan transformando en bienes y en servicios culturales. Ahora, ¿cómo está conformada esta economía naranja? Bueno, por un lado por la economía cultural, por otro lado por las industrias creativas, áreas de soporte, industrias culturales convencionales, pero a los fines de nuestra ponencia nos vamos a centrar en una subsección que se denomina Artes y Patrimonio, conformada por las artes visuales, escénicas, los espectáculos, el turismo, el patrimonio tangible e intangible. Ahora bien, en términos económicos, ¿qué representación tiene la economía naranja? Bueno, como están viendo ustedes en la pantalla, representa más de 600.000 millones de dólares de las exportaciones mundiales, genera 143 millones de puestos de trabajo alrededor del mundo, y en la región de las Américas representa el 13,5% de las exportaciones mundiales y 23 millones de puestos de trabajo. En América Latina y el Caribe, los países más importantes son Brasil, México y en tercer lugar Argentina, y más adelante vamos a presentar algunos datos más específicos sobre el país. Bueno, como vemos, la economía naranja es absolutamente relevante en términos de puestos de trabajo, de ingreso de divisas por las exportaciones, pero para nosotros también, dentro de esta investigación es importante resaltar que la generación de cultura es un bien público que va enriqueciendo y fortaleciendo a la sociedad en su conjunto. Ahora bien, ¿qué rol tiene el turismo naranja dentro de este universo naranja? Para ello tomamos una definición de un consultor de la UNESCO que dice que se trata de un turismo sostenible, generador de desarrollo, a partir de la gestión turística responsable de este patrimonio. Entonces, de alguna manera, el turismo naranja va articulando la economía naranja y retroalimentándose. Ahora bien, para que un destino sea considerado naranja, la comunidad debe identificarse y participar activamente de este tipo de turismo, y por otro lado, el turista tiene que tener un aprendizaje, desarrollar su potencial creativo a través de algún tipo de experiencia de este estilo. Bueno, buscamos alrededor del mundo algunos ejemplos. Por un lado tenemos Italia, con el taller de video soplado, específicamente en Murano, talleres de ritmos regionales en Brasil, da gastronomía en Perú, que fue descentralizando un poco la actividad turística que estaba concentrada en Machu Picchu. Y en Argentina podemos hablar un poco de lo que es la Fiesta Nacional de la Vendimia y la Ruta del Vino en Mendoza. Pero bueno, cabe preguntarnos qué ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerando que es una puerta de entrada, es la bola principal, puerta de entrada al país, y además es una de las capitales culturales más importantes de Latinoamérica. Bueno, y es aquí cuando proponemos como objetivo de la investigación estudiar la potencialidad que tiene justamente la ciudad de Buenos Aires para posicionarse a través de sus recursos culturales y determinar si podemos definirla o no como destino naranja, ¿no? Con lo cual lo primero que hicimos fue identificar cuáles eran las industrias culturales y a su vez qué relevancia tenían para la actividad turística, en donde a través también examinamos los productos culturales, cómo se van transformando en industrias culturales, ¿no? Y para esto tomamos una industria ya consolidada, como son la industria del tango, en donde nos permitimos estudiar sus características e indagar cuáles fueron los mecanismos que llevaron a posicionar justamente al tango como no solamente una industria cultural ya consolidada, sino también como uno de los principales atractivos para la llegada de turistas. A continuación, Charo nos comenta un poco acerca de la metodología. Bien, luego de adentrarnos en este universo naranja, lo que hicimos fue una revisión de la literatura, y dada la complejidad que tiene esta temática, la abordamos por método mixto, recurriendo tanto a investigaciones científicas y artículos académicos, como así también a las publicaciones y estadísticas de organismos internacionales y de organismos nacionales. Dado que en Argentina contamos con un sistema de información cultural y además contamos con cuentas satélite de cultura, Mica, contanos un poco qué relevancia tiene la cultura en la economía de Argentina. Claro, retomando un poquito lo que nos comentaba Nati al principio, conocíamos cuál era la influencia económica que tenía este tipo de economía alrededor del mundo, recordando que aporta más del 6% a la economía global, pero para conocer esos valores dentro de nuestro país, tuvimos que recurrir a las industrias culturales y creativas. ¿Por qué? Porque a través de conocer qué peso tenía el sector cultural dentro de la producción nacional, conoceríamos una aproximación de la economía naranja a nuestro país. Es por eso que tomamos en cuenta, como decía Charo, la cuenta satélite de cultura,
indicador elaborado por el INDEC junto al Ministerio de Cultura y junto al Sistema de Información Cultural de la Argentina, en donde, tomando su indicador principal, que es el valor agregado bruto cultural, encontramos que las actividades culturales y creativas significan una porción representativa de la economía argentina. Si esto lo traducimos a números, específicamente estamos hablando de más de 15.000 millones de pesos, o medio millón de puestos de trabajo, o lo que es aún más incidente, el 3% del PBI argentino. ¿Sí? Para que tengan una idea, esta incidencia es mucho mayor a la que ocupa la cuenta de hoteles y restaurantes. Ahora bien, luego conocidos los datos macro, nos propusimos conocer cuál era la distribución regional que tenían estas industrias culturales. Recurrimos para ello al índice de concentración regional de industrias culturales, otro indicador elaborado por el CINCA, y en donde podemos conocer cuáles son las regiones con mayor participación en cada uno de los sectores. Dentro de los resultados, como podrán verificar en el gráfico, encontramos la preponderancia del patrón Cava, con el 37% de la concentración, tomando 11 de las 15 totales industrias culturales, y en donde la industria de la publicidad es una de las más influyentes. Ahora bien, la cultura de la ciudad no solo es relevante por su aspecto, por su influencia económica, sino también por funcionar como uno de los principales atractivos para la llegada de turistas internacionales. Estamos indicando dentro de un promedio que más del 77% de los turistas que eligen Argentina, eligen como destino también la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, yendo un poquito más para adentrándonos dentro de la vida cultural porteña, destacamos al tango como una de las industrias culturales ya consolidadas para el desarrollo turístico de la ciudad. Para esto también recurrimos a datos empíricos, específicamente a la encuesta de turismo internacional, una de las mediciones de turismo dentro de nuestro país. Tomamos una muestra de 15 países para tenerla de forma homogénea del año 2017, en donde, tomando un ranking de los 3 principales países, encontramos en el primer puesto a los turistas brasileros, los cuales visitan en un 88% la ciudad de Buenos Aires, un 74% participan en actividades culturales, pero lo que es aún más relevante, que casi la mitad, con el 46% de los visitantes, participan en actividades relacionadas con el tango. Con lo cual esto se replica no solo en países como México, Colombia, sino también con resultados similares para el resto de la muestra. Nos parece sumamente relevante destacar específicamente cómo la industria se consolida como atractivo y como determinante para el desarrollo turístico. Con lo cual, Charo nos comparte a continuación un poco de la historia de esta consolidación tanto como industria cultural y como atractivo. Bien, sí, porque como podemos observar, las estadísticas muestran que efectivamente el tango es una industria consolidada y además que es un atractivo turístico reconocido a nivel internacional. Ahora la pregunta es Naranja es sostenible? ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Qué podemos aprender en ese proceso? ¿Cuáles fueron las debilidades y las fortalezas de las cuales podemos aprender para el desarrollo de las industrias culturales en la ciudad de Buenos Aires? Lo primero que observamos en este acotadísimo esquema que hicimos sobre la historia del tango, lo primero que se puede observar es su historicidad. Estamos hablando de un patrimonio que tiene cerca de siglo y medio de historia. Y si bien, siguiendo la definición que dice Arévalo sobre patrimonio, podemos decir que es un patrimonio vivo, continuamente creándose y recreándose en el presente. Y a su vez, si bien la historia dice que hubo momentos de mayor o de menor popularidad, en algunos ámbitos de la ciudad de Buenos Aires, desde mediados del siglo XIX, cuando se inicia como género, y hasta la actualidad, se continuó manteniendo y transmitiéndose de manera ininterrumpida. Entonces, en ese sentido podemos ver que es un patrimonio parte de la herencia tradicional del Río de la Plata. Ahora, ¿cómo se construyó como industria? Ahí podemos observar dos aspectos principalmente. Por un lado, cómo se fue conformando la oferta desde el sector privado, cómo se fueron desarrollando las propuestas en los espacios públicos y las estrategias que utilizó el sector público para su posicionamiento. Desde el sector privado, y dada la historicidad que tiene el tango, hay un circuito muy amplio y muy complejo que son los principales atractivos de la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, hay una interacción entre la actividad turística y estos
bienes y servicios asociados, que pueden ser las milongas, los lugares de venta de souvenir y recuerdos, los lugares para aprender a bailar tango, las cenas, shows, los eventos, etc. Ahora, ¿qué ocurre con las acciones realizadas desde el sector público? Concéntrense más que nada en las últimas décadas de esta línea de tiempo. Las principales acciones que podemos observar es, en la década de 1980 se lo incorpora al tango dentro de la agenda cultural de los barrios de Buenos Aires. En ese sentido hay dos lecturas que podrían favorecer a la valoración de este patrimonio. Por un lado, romper un poquito con la idea de que el patrimonio es algo bastante aburrido, que solamente puedo encontrar en un museo, y por otro lado, para conocer las valoraciones y significados que tienen como el patrimonio, es decir, la mayor información que hay sobre este bien patrimonial. Por otro lado también eso se fortalece mucho más en la década de 1990, cuando se le declara Patrimonio de la Nación, y 2 años después cuando se le declara Patrimonio de la Ciudad. Ahora, su reconocimiento a nivel internacional lo obtiene en el año 2009, cuando UNESCO lo reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad binacional, es decir, compartido con nuestros hermanos y hermanas uruguayos, ya que este patrimonio es del Río de la Plata en realidad. Ahora bien, hubo otras acciones que están vinculadas directamente sobre cómo se posiciona como atractivo turístico. Entre eso destacan el financiamiento para la promoción del tango al exterior y también la creación de eventos masivos para su posicionamiento y su imagen a nivel internacional. Y en eso podemos advertir diversas consecuencias en esto. Por un lado, sí, la búsqueda de un proyecto mayor de posicionar a Buenos Aires como un destino de experiencias culturales, hecho que según diversos rankings a nivel internacional lo logra dentro de la región Latinoamérica, ya que se lo asocia fuertemente con los museos, los teatros, las actividades, tanto diurnas como nocturnas. Entonces escuchamos eslogan como que Buenos Aires es la meca del tango, como que es una ciudad que nunca duerme, que es una ciudad cosmopolita, donde es inclusiva y diversa, y logra ese posicionamiento a nivel internacional. Las estadísticas también refuerzan que hubo resultados positivos en cuanto al turismo y en cuanto al ingreso y el consumo. Fíjense, por ejemplo, lo que ocurre con el Festival Mundial de Tango, un evento creado justamente para el posicionamiento a nivel internacional, cómo repercuten estas acciones en las estadísticas del evento. Mica, si querés mostrarnos ahí está, gracias. Claro, volvemos a recalcar cómo esta información se plasma nuevamente en datos empíricos y en las encuestas, en las mediciones. Como comentaba Charo, el Tango Buenos Aires Festival y Mundial de Baile ocupa el 40% de la asistencia respecto a otros festivales o campeonatos, sean o no de tango, ¿sí? Estamos hablando casi de la mitad de la asistencia total. Y fíjense nuevamente, si lo trasladamos a una serie de tiempo, del 2000 al 2018, cómo impacta la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad en el año 2009, justamente en la variable de la asistencia. Pasamos de tener 800.000 personas en el año 2000 a más de 650.000 al 2018. ¿Sí? Volvemos a reforzar este concepto de cómo este producto turístico no solo posee relevancia internacional y nacional, sino que se consolida como una industria cultural con una fuerte incidencia en el desarrollo turístico específicamente de la ciudad de Buenos Aires. Volvemos a preguntarnos si podemos incluirlo o no dentro del universo naranja. Bien, les presentamos entonces algunas conclusiones parciales, porque esta es una investigación que aún está en proceso, y dado el acotado tiempo vamos a resumirlo en 2 conclusiones principalmente. Lo que sí observamos es que más allá de la valoración del tango como bien patrimonial, sí hubo acciones concretas que favorecieron a su posicionamiento a nivel internacional como atractivo turístico y a fortalecerlo como industria. Ahora bien, nosotros nos proponíamos ver si era posible construir un destino naranja en la ciudad de Buenos Aires y si el caso del producto del tango era naranja. Y esto implica la sostenibilidad de esa industria. Y aquí viene la reflexión más fuerte que encontramos en este proceso, es que si bien los resultados son positivos y son alentadores, hay todavía muchísimo camino por recorrer para lograr esa sostenibilidad, porque en principio lo que podemos contarles de este caso de estudio es la conformación del tango como atractivo turístico refuerza a ese patrimonio. ¿De qué manera se lo presenta? Porque detrás de la construcción de industrias culturales lo que es importante destacar es que está la capacidad creativa y creadora del ser humano. Y en ese sentido, la mercantilización de la cultura, dicho por Lawrence Pratt, puede contribuir y fortalecer la identidad, pero eso requiere que se haga de una manera sostenible y responsable.
Entonces acá es muy importante que el turismo no caiga en una simplificación de esos bienes patrimoniales llevados como atractivos turísticos, y además que se haga una genuina valoración y significación cuando se lo construye como industrias culturales. Por otro lado, y ya de esto no vamos a profundizar mucho porque en las presentaciones anteriores trabajaron mucho sobre este tema, los impactos que tiene en la ciudad de Buenos Aires la actividad turística, el lugar que contiene esas industrias culturales y que son las que reciben a los turistas. Entonces, en ese sentido, ¿de qué manera se articula el circuito privado del tango, las milongas, las academias, los locales de venta de souvenirs y recuerdos? ¿Cómo se articulan con las acciones públicas? ¿Cómo impacta la actividad turística vinculada al tango en los vecinos, en los barrios? ¿Fortalece la valoración del patrimonio? ¿Impacta positivo o negativamente a nivel sociocultural, a nivel económico? Todavía estamos trabajando, hay muchas más conclusiones para sacar, pero por el acotado tiempo les dejamos esta reflexión, y es que vemos que en Buenos Aires, como muchas otras ciudades latinoamericanas también, hay un acervo cultural muy grande, tiene una participación importante en la economía y se pueden desarrollar industrias culturales, pero tenemos que trabajar mucho sobre la sostenibilidad integral para desarrollar propuestas que sean sostenibles, respetuosas, responsables y además que sean experiencias genuinas y transformadoras para el viajero. Entonces, sobre eso sí vemos que hay mucho trabajo, pero bueno, de las industrias ya consolidadas también podemos aprender sobre esas fortalezas y debilidades que han llegado. Bueno, hasta aquí el tiempo, muchísimas gracias por su atención y les dejamos el correo porque obviamente quedaron muchas cosas pendientes por conversar. Gracias. Bueno, chicas, bueno, muchísimas gracias, interesantísima los datos, los aportes, pero como nos queda poco tiempo y queremos tener tiempo para poder conversar entre todos, vamos a darle lugar rápidamente al último trabajo de absoluta actualidad, el impacto de la actual pandemia en las y los trabajadores de la industria comercial, a cargo de la doctora Agustina Miguel y de la doctora Sara Cufré. Hola, buenos días. ¿Ahí se ve bien la presentación? Sí, Sara, sí. Se me escucha bien, ¿no? Mejor que antes. Sí. Tal vez si te acercás un poquitito más al micrófono. Ok, a ver ahí. Bueno, voy a hablar lo más fuerte posible. Cualquier cosa igual, por favor, díganme si no se escucha. Gracias nuevamente, Roxana, por la invitación y a las colegas por las presentaciones. Mi nombre es Sara Cufré, presento este trabajo junto a mi colega Agustina Miguel. Nosotras venimos trabajando nuestras investigaciones en el campo, sobre todo, de los estudios del trabajo, con lo cual esta presentación vuelca algunas de las reflexiones que comenzamos a desarrollar este año para poder comprender el impacto de la pandemia en la industria agrocomercial, pero sobre todo en el eje de las y los trabajadores y sus condiciones de trabajo. Como decía entonces, nosotras partimos de poder analizar la relación entre la crisis de la aviación a raíz del COVID, las respuestas que han dado las distintas compañías aéreas para poder comprender estos cambios en justamente la organización del trabajo y cómo impactan las dinámicas de conflictividad en el sector, que como decía antes es nuestro campo específico de estudio. En esta presentación decidimos organizarlo en dos grandes ejes. En la primera parte vamos a trabajar y a compartir algunas impresiones y reflexiones sobre el rol de las compañías aéreas y las respuestas sindicales, principalmente en el caso de mayor relevancia mediática hoy en día, que es el caso de la TAM Argentina y de Aerolíneas Argentinas. Y en segundo término nos gustaría también compartir algunas reflexiones acerca del impacto que ha tenido la crisis del COVID en combinación con aquello que ha dejado la política comercial argentina de los últimos años, denominada Revolución de los Aviones, y cómo justamente se entrelaza esa política previa con la crisis actual en su impacto en las transformaciones de las condiciones laborales. Bien. Agus, no sé si estás ahí. Sí. ¿Estoy muteada? No.
Hola, buen día a todos, a todas y a todes. Por las dudas aclaro, todavía no soy doctora, todavía no me doctoré. Soy magíster y doctoranda en Ciencias Sociales. Bueno, esta situación de crisis en el sector aerocomercial comenzó con el cierre de las fronteras por parte de los estados, como bien se sabe, y también las restricciones a la circulación interna de las personas que obligaron a las líneas aéreas a cancelar los vuelos de pasajeros o reducirlas al mínimo según los permisos de operación de cada país. En algunos países se mantuvieron algunos vuelos internos, como es el caso de México o de Brasil. Y desde la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, que es la IATA, que es una organización que representa a casi 300 aerolíneas, sostienen que es la peor crisis de la historia de la aviación mundial, mayor incluso que el atentado del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Y en medio de esta situación límite, las aerolíneas están pidiendo ayuda económica a los estados. Como ejemplo, tenemos los casos de Estados Unidos, que desembolsó miles de millones de dólares para rescatar a varias aerolíneas como American, Delta, United, entre otras. Y también está el caso de Alemania, que participa del rescate de Lufthansa, que es la aerolínea europea más importante. Y en nuestro país tenemos el caso paradigmático de Aerolíneas Argentinas, y su continuidad en manos del Estado no parece correr mayores riesgos, en tanto el actual gobierno reivindica el rol de la aerolínea bandera en el desarrollo económico y social al favorecer la conectividad de las distintas regiones del país. Pero la fusión con Austral, como primera respuesta a la crisis que se anunció en mayo, en plena pandemia, es una medida que tiene algunos grises y que generó algunas controversias desde su anuncio. En primer lugar, porque se decidió a puertas cerradas, sin consenso ni diálogo con los sindicatos. El fundamento que dio la Dirección de Aerolíneas es que la existencia de Aerolíneas y Austral genera una duplicación de estructuras y procesos y que por eso aumenta los costos. En general, la actitud que prevalece entre los sindicatos que actúan en aerolíneas es de expectativa, porque todavía no tienen mayores precisiones sobre las implicancias de la fusión, pero diversas organizaciones de trabajadores que se oponen a sus dirigencias sindicales están expresando posiciones críticas con respecto a la fusión. Porque tal como figura en el anuncio oficial, la propuesta de un crecimiento acorde a las necesidades de mercado está generando desconfianza cuando se supone que la aerolínea de bandera debería cumplir un rol social y económico que exceda la búsqueda de las ganancias, de la ganancia empresaria. Y también genera dudas el planteo de una mayor productividad y eficiencia en los trabajadores y trabajadoras, también el planteo de un reordenamiento de la fuerza laboral, con otra distribución de turnos, integrando equipos de trabajo, y también la intención de modificar los convenios colectivos, porque se van a unificar la normativa laboral de, por ejemplo, tripulantes y pilotos que actualmente se rigen por convenios colectivos de empresa que son diferentes. Si son de Austral o de aerolíneas van a tener diferentes convenios. Y en particular, el estado de alarma recae sobre quienes trabajan en el área de mantenimiento, porque otra parte de esta medida contempla la transformación del área de mantenimiento en una unidad de negocios independiente de la línea aérea, con un plan de negocios propios y con sus propios objetivos de facturación. Y después tenemos la situación que está atravesando la TAM, que es el caso que está resonando con mayor fuerza actualmente. La TAM es la aerolínea más grande de la región, y en Argentina el proceso de reestructuración es más drástico que el que se está planteando en otros países. El 17 de junio anunció el cese de sus operaciones en el país por tiempo indeterminado, tanto de pasajeros como de carga.
Y sin embargo, este anuncio es ambiguo porque dijeron que se van del país, pero que van a seguir operando las rutas internacionales, o sea, dejan sus 12 rutas de cabotaje y mantienen sus 4 destinos internacionales, pero que van a ser operados por otras filiales del holding LATAM, es decir, con tripulaciones regidas por normas laborales de sus países de origen, que en general son más desfavorables para las y los trabajadores. Y justamente esta diferencia entre LATAM Argentina y las otras filiales del holding es uno de los puntos centrales de esta discusión. Y de acuerdo a LATAM, la decisión no fue solamente una consecuencia del impacto de la pandemia, sino que también se vio impulsada por la dificultad de generar acuerdos necesarios para enfrentar esta crisis. Esta declaración que hizo LATAM apunta directamente al gobierno argentino, que a través del Ministerio de Trabajo había intimado a LATAM en reiteradas oportunidades a dar marcha atrás con la baja salarial de un 50% que aplicó desde el principio de la cuarentena, yendo en contra del decreto que prohíbe reducir salarios, mientras que en paralelo no dudó en solicitar la asistencia de emergencia al trabajo y la producción, el ATP, que es un subsidio económico del Estado para pagar salarios. Y después de que hizo el anuncio del cese de operaciones, LATAM gestionó lo que se conoce como el procedimiento preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo, que es un trámite que, si se resuelve a favor de la empresa, permite despedir pagando una indemnización reducida o suspender por razones de fuerza mayor. Pero finalmente este trámite, el PPC, fue rechazado porque se otorga para que las empresas sigan en actividad, aunque quedando habilitadas para suspender y despedir a una parte del personal, y no se otorga para que cierre y se vaya, como anunció LATAM. Y el estado actual del conflicto es el siguiente. Si bien cerca de 900 trabajadores y trabajadoras de un total de 1.715 ya aceptaron el retiro voluntario ofrecido por la compañía, el escenario todavía está abierto para el resto que no aceptó el retiro. Y en medio del aislamiento, algunos de los sindicatos y trabajadores y trabajadoras autoconvocados y autoconvocadas están llevando adelante diversas medidas de acción en defensa de sus puestos de trabajo. Entre ellas, un grupo de técnicos durante 2 semanas ocupó el hangar donde están los aviones de LATAM para impedir que la empresa se los lleve del país. Bien. En función entonces de esto que mencionábamos recién, y que bien explicaba Agustina respecto a el impacto de la crisis mundial, lo que nosotros también vemos es que esta crisis mundial, en el caso de Argentina, impacta en compañías que a raíz justamente de la política aerocomercial actual, de ciertas cuestiones que son más digamos, regulatorias históricas, pero sobre todo de lo que ha sido el impacto de la revolución de los aviones, hace que esta crisis tenga elementos singulares. Por una cuestión de extensión, no nos vamos a detener en profundidad sobre esto, en tal caso después lo podemos ampliar en las preguntas. La revolución de los aviones es el término que acuñó en su momento el ministro Guillermo Dietrich, que fue ministro durante la administración de la Alianza Cambiemos entre 2015 y 2019. Esta política aerocomercial, en primer lugar, permitió una ampliación de la oferta de compañías y también la oferta de rutas para compañías que ya operaban al interior del país, y asimismo generó la posibilidad del ingreso de las compañías low cost. En términos generales, estas empresas se caracterizan por la reducción de sus costos a partir de ofrecer servicios mínimos y cobrar por todo lo extra, tener costos operativos muy bajos y sobre todo un ahorro en los denominados, entre comillas, costos laborales. En Argentina, la llegada de las low cost, en primer lugar, reconfiguró el mapa sindical a partir de la creación de sindicatos por empresa para estas compañías, pero sobre todo implicó un cambio en las condiciones de competencia que afectó a las compañías, no solamente a las compañías más pequeñas o con menor volumen de operación, como pueden ser Avianca o Andes, sino también a LATAM. Tal como bien explicaba Agustina recién,
La política llevada adelante por la revolución de los aviones le permitió a la TAM, ¿sí?, utilizar la regulación existente para favorecer las operaciones realizadas con sus filiales internacionales en desmedro de la filial argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los vuelos operados por la TAM, ¿sí?, no eran operados por la TAM argentina, sino por sus filiales de los distintos holdings, con lo cual eso explica que a nivel global y a nivel regional la empresa haya tenido ganancias, pero en los años justamente de esta política aerocomercial, la revolución de los aviones, haya tenido pérdidas. Y en el caso de Avian y Andes, para el momento en el cual se suspenden las operaciones en marzo de 2020, en el caso de Andes ya adeudaba salarios de 2019, entre 4 y 6 meses, justamente por las dificultades que impuso la eliminación del piso tarifario y la competencia con estas compañías low cost en las mismas rutas. Y en el caso de Avian, muchísimo más grave, hace más de un año ya que no opera, digamos que no vuela, pero que el gran inconveniente que tienen sus trabajadores y trabajadoras es que como la empresa ha suspendido sus operaciones, decide, por un lado, decidió, digamos, no apelar al ATP, entonces no pueden cobrar el ATP, pero como tampoco despide, y las y los trabajadores siguen siendo parte de la plantilla personal de la empresa, tampoco pueden cobrar el IFE, con lo cual hace más de un año que tienen ingreso cero. Bien, nos parecía importante entonces reponer un poco, aunque sea muy breve, de este vínculo entre lo que fue la política aerocomercial previa y cómo esto impacta con la crisis actual generada por el COVID-19. Y por otro lado, nos gustaría también compartir algunos cambios que identificamos en la organización del trabajo a partir de lo que impone la crisis aerocomercial a nivel global, que tiene, como decíamos recién, estas especificidades locales. En primer lugar, esta crisis del año 2020 mostró o profundizó diferencias en las condiciones laborales preexistentes, que son una tendencia a nivel mundial en la industria, donde, por ejemplo, una de las principales diferencias está en los modos de contratación que tienen quienes trabajan, por ejemplo, para las aerolíneas regulares y quienes trabajan para las compañías low cost. En este último caso, muchas veces los salarios están atados directamente a la cantidad de vuelos realizados, ¿sí?, y no tienen un salario fijo. Con lo cual, en este contexto, las y los trabajadores tuvieron una pérdida de sus ingresos. Por otro lado, se generaron procesos de disputa en función de poder garantizar las medidas de protección, estas mismas nuevas medidas de protección que impuso la crisis del COVID-19, en el caso, por ejemplo, de trabajadores de una empresa tercerizada de seguridad en Ezeiza, fueron despedidos ante el reclamo de alcohol en gel y guantes, y después de un proceso de movilización fueron reincorporados. Pero hay dos cuestiones que nos parecen fundamentales también analizar. En primer lugar, de qué forma esta crisis implicó una modificación de la carga laboral, sin adentrarnos en la discusión teórica sobre este concepto en sí mismo, que nos llevaría mucho tiempo. Estamos hablando de que cambiaron las tareas que realizan las y los trabajadores, también cambiaron sus exigencias en un escenario de incertidumbre. Incertidumbre no solamente por no conocer el desarrollo de la industria o la posibilidad de el desempleo, sino también por la incertidumbre misma de cuáles van a ser las medidas que van a tomar las aerolíneas y cómo las y los van a afectar. Y por otro lado, que en este contexto de excepcionalidad se pudieron imponer ciertos cambios en las condiciones laborales en los hechos. Por ejemplo, en los vuelos de repatriación, ¿sí? Estos vuelos se realizan sin escalas, ¿no? Entonces se realiza a la ida con una tripulación y a la vuelta con otra, ¿sí?, para que la tripulación que va trabajando en uno de los turnos va descansando en el otro, pero en los hechos implicó una extensión de la jornada laboral a jornadas de
30 horas, porque por más que las y los trabajadores no estén efectivamente cumpliendo tareas durante el vuelo, están de todos modos atentos, atentas con las exigencias que implica estar garantizando la seguridad de los vuelos. En este sentido, entonces lo que nosotras vemos como dos grandes tendencias es que por un lado las aerolíneas han aplicado respuestas similares a otras crisis, tanto lo que fue la crisis del 2001 como la crisis de la Guerra del Golfo a comienzos de los 90, a través, por un lado, de procesos de ajuste directo en despidos y reducciones, que se ven claramente en el caso de la TAM Argentina, pero también en lo que Agustina comentaba respecto a la posible fusión de Aerolíneas y Austral, y cómo esto podría implicar un reordenamiento de los términos en los que están dadas hoy en día las tareas, los grupos de trabajo, la organización de la jornada, y en este sentido nosotros hablamos de un proceso de ajuste indirecto sobre las condiciones de trabajo, y por otro lado, que estos procesos justamente vienen a poner de manifiesto que en el sector aerocomercial en general, la precarización de las condiciones laborales viene siendo una tendencia a nivel local, pero que en el caso específico de Argentina pone en evidencia las falencias de la política aerocomercial denominada Revolución de los Aviones, y esto no solamente se ve en las compañías más pequeñas como Andes y Avianca, sino que también se identifica en uno de los holdings más grandes, que es el caso de la TAM. Para cerrar entonces, les agradecemos muchísimo de nuevo por el tiempo y por la invitación, y asimismo invitamos a que puedan seguir y colaborar en difundir justamente los procesos que están llevando adelante las y los trabajadores aeronáuticos, que están haciendo, si bien en el caso de la TAM tienen muchísima visibilización en los medios de comunicación, también las y los trabajadores de Andes y de Avianca están trabajando fuertemente en poder difundir esto, sobre todo, y como ya adelantaron otras de las ponencias que nos antecedieron, en cómo va a ser este escenario en lo que sería la post-pandemia, la nueva normalidad. Muchas gracias de nuevo por el tiempo. No sé, Agus, si querés agregar algo, estamos en 19 justas. muchas gracias por el tiempo y la atención. Muchas gracias a ustedes, Sara y Agustina. Sara es licenciada en Ciencias Políticas y doctora en Ciencias Sociales por la UBA y becaria postdoctoral de CONICET. Y Agustina, gracias por la corrección, Agustina, es licenciada en Relaciones del Trabajo, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctoranda en Ciencias Sociales por la UBA. Bueno, habiendo finalizado entonces la exposición de las 4 ponencias como nos propusimos, abrimos entonces el espacio a las preguntas. Ya se fueron generando algunas durante la exposición. Vamos a ir distribuyendo a medida que ustedes vayan consultando, preguntando las preguntas entre las compañeras con el tiempo que nos queda de exposición. Hubo una vinculada a las llamadas del barrio de San Telmo, una de las primeras. No sé si Mercedes, o Jazz, o Mica. Liliana pregunta respecto del barrio de San Telmo, si se ha incursionado, cómo modifica la vida las llamadas del candombe, que se realizan, bueno, anualmente en el barrio de San Telmo. No sé si han incursionado, Mica. ¿Puedo decir algo? ¿O Mercedes? Sí, por favor. Respecto a eso, también es interesante para pensar en cómo se construye el tema de la identidad y en no pensar en la identidad como algo sustantivo, ¿no? Sino como algo, digamos, relacionado, disputas dentro de usuarios y residentes dentro del barrio de San Telmo. Por ejemplo, con el caso de las llamadas, eso se da, por ejemplo, por los actores que llevan adelante las llamadas. Hay un proceso de patrimonializar esa actividad como para darle legitimidad y permanencia en el espacio público
frente a otros actores que pueden ser residentes o no, o usuarios de otro tipo de ese espacio, que están en desacuerdo con esa actividad. Entonces también es interesante pensar cómo estos procesos de construcción de estos espacios y actividades tienen que ver también con la legitimidad del uso del espacio público en ese caso, pero bueno, a veces también con la legitimidad de permanencia en el espacio, o digamos también de la construcción, digamos, de ese espacio como turístico o no, o como residencial o no, vecinal o no, ¿no? Como que también es interesante pensar en que no podemos hablar de residentes y no residentes como entidades, digamos, completas y autoconclusivas, sino que también, digamos, al interior de cada uno de esos conjuntos hay disputas y tensiones y negociaciones permanentes. No sé si las chicas quieren agregar algo. Claro, sí. ¿Ya, Mica? Sí, yo quería agregar que, bueno, dentro del desarrollo del trabajo, una de las preguntas tenía que ver, por ejemplo, con si el turismo modificaba si había problemas de ruidos, por ejemplo, en el barrio. Y ahí, por ejemplo, sí salió el tema de las llamadas y de cómo eso perturba a la vida del residente. Si bien no había una pregunta específica sobre las llamadas, porque en realidad queríamos conocer el escenario general del barrio, sí salió en cómo perturbaba en algunas residentes que mencionaban que sí, que había muchos cambios en tema de ruidos, de sonidos, de la actividad propia y de la vida cotidiana en el barrio, claro. Bien, tenemos otra pregunta de Julián para el trabajo de industrias culturales. Plantea si en este caso el tango como herramienta para fomentar no solo el turismo receptivo, sino también si se lo puede pensar para fomentar el turismo interno. Bien, gracias Julián por la pregunta, porque sí hay mucha información que nos quedó fuera. Para destacar de eso, sí, lo que les decíamos es que el circuito del tango en realidad es muy complejo. Lo que se observa es que algunas propuestas apuntan mucho al turista internacional y en ese sentido también influyó mucho el turismo en el posicionamiento en algunos ámbitos, pero en otros las propuestas están más apuntadas a un público local. Por ejemplo, la incorporación de actividades de tango en los distintos barrios de Buenos Aires, y además para destacar incluso que también nos quedó afuera el análisis del consumo de cultura nacional. Los argentinos consumimos mucha cultura, incluso en época de crisis, y Buenos Aires puntualmente, por ejemplo, es una ciudad con una gran cantidad de museos y de teatros y de actividades, más allá del tango que lo tomamos como caso de estudio. Nos pareció interesante arrancar por porque justamente es un género muy estudiado desde muchísimos ámbitos, desde muchas áreas de conocimiento, entonces nos permitió conocer todas estas fortalezas y debilidades, cómo impacta, cómo potencia la economía, cómo afecta en otros aspectos. Entonces, como para tener una imagen más integral, nos sirvió como primer caso de estudio, pero sí hay mucho para trabajar y para seguir desarrollando, y sí se puede potenciar mucho las economías locales, tanto el turismo internacional, pero también con el turismo interno. No sé si quieren agregar algo más. Solo para agregar una cosita, que el gasto promedio en cultura se mide dentro de la cuenta satélite. En primer lugar del gasto son prácticas digitales y en segundo lugar está el gasto en patrimonio. Así que es sumamente relevante. Bien, muchas gracias. Sara y Agustina, Kevin pregunta, ¿cómo ven el futuro aerocomercial con el posible cierre del Palomar? Bueno, arranco yo. Ahí se te escucha, Sara. ¿Me escucha ahí? Sí, sí, perfecto. ahí sí. Bueno, ahí con el tema del aeropuerto del Palomar, digamos, ya desde la misma instalación del aeropuerto fue conflictivo, ¿no? En términos de, por un lado, ustedes conocerán más que nosotras, justamente la cuestión ambiental y también de derechos humanos respecto al uso de ese aeropuerto. Pero por otro lado, es cierto que generó, digamos, puestos de trabajo a nivel local y eso está hoy en día en discusión. Una de las alternativas que se estaban contemplando, en primer lugar, decir que todavía no se sabe porque el organismo regulador, que es el OACNA, no ha tomado una decisión respecto a la posición presentada por un lado, la administración, que es Aeropuertos Argentinas 2000, y las
la compañía que opera, que es Saibón, digamos, no ha habido una posición al respecto, y una de las posibilidades que se estaba manejando es que justamente en caso que se cierre el aeropuerto, esas operaciones pasen a realizarse desde Ezeiza, pero con un slot, es decir, un sector particular para low cost, porque justamente uno de los grandes costos de reducción, perdón, una de las grandes formas de reducir los costos está asociada a no utilizar, por ejemplo, las mangas y todos los dispositivos, digamos, de asistencia a los aviones. Pero eso introduce otro problema, que es que las compañías también reclaman que habría una situación de competencia desleal en relación a operar desde Ezeiza y las que sí van a poder operar desde Aeroparque. Entonces, en ese caso, bueno, está todavía abierto, digamos, en el debate respecto a, bueno, si va a impactar, digamos, porque solamente se va a cerrar y va a ser un impacto como más local, o si va a tener que implicar toda una reconfiguración de los aeropuertos del área metropolitana y de cómo eso lograr, digamos, que tanto los intereses, en este caso, de las compañías que ya están operando como, digamos, de las otras compañías, puedan o no puedan entrar en colisión. Es un tema súper complejo y bastante polémico, porque además, mismo, digamos, en la zona, digamos, aledaña al aeropuerto del Palomar, los vecinos y las vecinas no, digamos, están bastante, digamos, divididos en estas dos posiciones. No sé si, y yo solamente agregar que el proceso de apertura del aeropuerto de Palomar no solo significó un cambio en la oferta de servicios, sino también un proceso de fragmentación del colectivo laboral y una reconfiguración del mapa sindical. Entonces, si se llega a cerrar este aeropuerto, quizás se desande justamente este proceso de fragmentación de las y los trabajadores. Bien, muchas gracias. Bueno, nos quedan 2-3 minutitos y una pregunta que quedó sobrevolando. Federico plantea, a ver, la pregunta es larga, dice, pone el ejemplo de Venecia, donde dice los residentes se va volviendo más dificultoso alquilar o vivir en esa ciudad, porque bueno, justamente es una ciudad turística, quedan expulsados. Él plantea, lógicamente, si debería haber un equilibrio entre eso, cómo debería plantearse. Bueno, nos quedan 2-3 minutitos, pero sintéticamente, no sé si Mercedes, Micaela, Yasmín, que me parece que va dirigida al trabajo, a la exposición de ustedes. Sí, bueno. Perdón. No, arrancamos. No, sí, justamente como planteábamos al inicio y al final de nuestra ponencia, justamente tiene que haber un equilibrio y el desarrollo de la actividad se tiene que realizar de manera sostenible, contemplando, bueno, justamente en primera instancia a los residentes, porque para que una ciudad o un destino sea sostenible, primero tiene que serlo para sus propios habitantes. Entonces sí, justamente esto de relevar bueno, cuál es su percepción sobre la actividad, que tengan una participación realmente efectiva en la generación de las políticas públicas, y bueno, sí, totalmente, tiene que haber un equilibrio. Mercedes. Sí, no, yo lo que quería agregar simplemente es que por ahí hay que pensar un poco más allá del tema de la residencialidad y pensar en los usuarios de ese espacio, que no necesariamente son residentes, ¿no? Muchas veces también se trata de usuarios indeseados por la política pública, ¿no? Como vendedores ambulantes o gente, digamos, que tiene como su estrategia de supervivencia vinculada a esos espacios donde se mueve mucha cantidad de gente y que la política pública tiende como a correrlos, ¿no? Hacia los márgenes. Entonces como que también me parece que no solo hay que pensar en los residentes, sino también en todos los usuarios de la ciudad y cómo estas políticas impactan en su posibilidad de supervivencia. Eso quería agregar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estamos en tiempo, puntualmente 12:30, nos habíamos propuesto terminar en este horario, así que no queda más que agradecerles a todos los que se han conectado, que han participado, por supuesto a las expositoras que nos han ilustrado con diversas temáticas de distintos enfoques, y allí la riqueza justamente de la posibilidad de pensar y repensar estas alternativas.
Y una vez más, a todo el equipo organizador de la Semana de Investigación, Desarrollo e Innovación, esta nueva edición de la Escuela de Economía y Negocios. Y bueno, invitarlos a las siguientes charlas que se van a ir desarrollando en el transcurso del día y de la semana hasta el viernes inclusive. Así que muchísimas gracias a todos y esperamos encontrarnos en algún otro Zoom, en algún otro encuentro virtual o ojalá próximamente alguno presencial. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones a las expositoras. Muchísimas gracias. Un gusto. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Buenos Chao, días. gracias. Buena semana. Gracias.